It is seen as a disease. La santidad se le mira como una plaga, una enfermedad. Everyone looks to stay away from this word. Todo en el mundo se trata de alejar y mantenerse a distancia de esta palabra santidad. In Christian circles, En los círculos cristianos, it is viewed as oppression or extremism. a la santidad en los vínculos cristianos se le mira como una opresión o algo forzado. Anytime someone mentions this word, Y cada vez que alguien menciona esta palabra, santidad, our hearts become closed. nuestros corazones se cierran. Our mind starts to wander. Nuestras mentes empiezan a distraerse. Our bladder needs to be excused to the restroom. De repente nuestra vejiga tiene que ir a ser desalojada en el baño. It is a word that is only understood by a few. Es una palabra, la palabra santidad, que solamente es entendida por muy pocos. Only a few believers of Jesus truly understand what the word really means. Son pocos los seguidores de nuestro Mesías los que verdaderamente entienden lo que significa santidad. And that's very unfortunate. Y es una tragedia muy desafortunadamente. And if you ever arrive at a point in your personal walk with God Y si algún punto en tu caminar con Dios llegas al momento, where at the end of a Bible study, ese momento al final de un estudio bíblico, the word is mentioned again, donde nuevamente se menciona la palabra santidad and the meaning of the word y la definición de esa palabra and the will of the word y la voluntad detrás de esa palabra is revealed to you, por fin se te revela, then you could comprehend entonces podrás entender y comprender what holiness is. lo que es la santidad verdaderamente es. Because holiness Porque la santidad is God. es Dios mismo. In this chapter that we read, En este capítulo que acabamos de leer, Moses has the opportunity to instruct the first generation. Moisés tiene la oportunidad de instruir, enseñar a la primera generación. That generation that had been born in the wilderness. Esa generación que había nacido en el desierto. They had come out of Egypt a mixed multitude. Esa nación que salió como una multitud mixta de Egipto. And the Bible tells us that God had directed them to the desert. Y la palabra de Dios nos indica que nuestro Dios los había dirigido hacia el desierto. And in that desert they had wandered for 40 years. Y que en ese desierto tendrían que dar vueltas y vueltas por 40 años. Many things happened during that time. Y muchas cosas sucedieron en ese tiempo. Instruction was given. Se dio instrucción e enseñanza al pueblo. Vision was cast. Se dio la visión al pueblo. Blessings were said. Se prometieron bendiciones al pueblo. Curses were made. Maldiciones se dijeron al pueblo también. The point is, a new generation had been born in the wilderness. El punto es que una nueva generación había nacido en el desierto. A newer generation. Una generación más nueva, A younger generation. más joven. A generation that had not been raised in Egypt. Una generación que no había crecido en Egipto, Spiritual Babylon. que no creció en la Babilonia espiritual. They had never been slaves. Porque nunca habían sido esclavos. They had never seen Pharaoh. Nunca habían visto al faraón. They had never seen pyramids. No conocían las pirámides. They didn't know the things of Egypt. Ellos no conocían las cosas de Egipto. They had been born in the wilderness. Estos habían nacido en el desierto. They had only known Moses and the people that walked among them. Ellos solo habían conocido a Moisés y todos aquellos que andaban con él. And now they're about to enter the promised Y land. ahora están a punto de entrar a la tierra There's a prometida. river separating them from the promised Y land. hay un río que los separa a ellos de la tierra prometida. The Jordan River. El río Jordán. And before they enter and obtain what God has for them, Y antes de entrar y obtener lo que el Señor tiene para ellos, before obtaining the blessing, antes de obtener la bendición before prometida, obtaining the promise, antes de obtener la promesa before receiving what God has instilled for them, y recibir lo que el Señor había destinado para ellos, Moses tells him,
Moisés les dice, I want you to gather this new generation quiero que junten a esta nueva generación. before they enter into the land that I have for them. Junta a la nueva generación antes de que entren a la tierra que les doy. I want them to hear the words that I have spoken to their forefathers. Quiero que oigan las palabras que yo le he dado a sus ancestros, dice el Señor. I want them to hear the covenant again. El Señor dice, quiero que vuelvan a oír el pacto de nuevo. I want them to hear my commandments again. Quiero que vuelvan a oír mis mandamientos I want them nuevamente. to understand very well at this moment in their walk with me Quiero que ellos entiendan perfectamente en este caminar que están conmigo. that when they cross this river, Que cuando ellos crucen este río, it is my will es mi voluntad, dice el that, Señor, that they shall not be a common people. que ellos no sean un pueblo común y corriente. In this context of the Bible, Y en este contexto de las Escrituras, in Deuteronomy 7, en Deuteronomio capítulo 7, God is telling his people through the mouth of Moses, el Señor le dice al pueblo por medio de la boca de Moisés, I don't want you to be common. le dice al pueblo el Señor, yo no quiero que seas común y corriente. I don't want you to be common. No quiero que seas cosa común, I called you a people. porque te he llamado un pueblo. I chose you as a people. He escogido y te escogí como I pueblo. brought you out of spiritual Y Babylon te saqué de esa Babilonia espiritual so that you would be mine. para que tú seas mío. And I am not a common God. Y yo no soy un Dios común y And you will not corriente. be a common people. Y tú no serás una gente común y corriente. I want you to say it. Y quiero que tú lo digas. I want you to hear it. Y que lo oigas. I want you to repeat it. Y que lo repitas. So that when you cross this river, Porque cuando cruzas este río, you are not to become common. no serás común y corriente. The word common means La palabra común it means relating to the whole. significa que está relacionado a lo general. The word common means La palabra común significa equal to everyone else. estar igual, estar al mismo nivel, en la misma igualdad con todo lo demás. The word common means La palabra común significa ordinary. nada fuera de lo ordinario, puro ordinario, igual. The word common means, La palabra común significa, according to the Merriam-Webster dictionary, de acuerdo al diccionario Merriam-Webster, it means vulgar. Vulgar. significa vulgar. The word common means La palabra común significa plain, simple. simple, sin gusto y sin complicación, simple y plano. God is telling the people, Y el Señor le dice al pueblo when you cross this river, que cuando cruces el río, I don't want you to be common. yo no quiero que seas común. I don't want you to be ordinary. Yo no quiero que seas I ordinario. don't want you to be equal. No quiero que seas igual. I don't want you to be plain. Que seas sencillo y I sin don't nada. want you to be able to relate to the No world. quiero que que te puedas relacionar al mundo. You are not common. Porque tú no eres común. Don't behave common. No te comportes como Don't speak común. common. No hables Don't como live común. common. No seas común. I don't know if you're getting it. No sé si me estás entendiendo. Tell your brother, don't be common. Dile a tu vecino, no seas común ni corriente. Deuteronomy 7:6, the Legacy Standard Bible says, for you are a holy people to Yahweh your God. Deuteronomio 7:6 dice, pues, porque tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios. Yahweh your God has chosen you to be the people of his own treasured possession. Jehová te ha escogido a ti que seas el pueblo preciado, tesoro, el pueblo que él atesora y considera como un tesoro suyo. Out of all the people De todos los pueblos who are in the face of the que earth, están sobre la faz de la tierra, the God chose you. el Señor te escogió a ti. Moses tells the new generation, Moisés le dice a la nueva generación, holiness, santidad, holiness. santidad. Can you say it? ¿Puedes decirlo? Holiness.
Santidad. It's not what we called ourselves. No es lo que nosotros nos llamamos. It's not how we present ourselves. No es como nos presentamos. It's this word called holiness. Es esta palabra, la santidad. It's the sign of being God's people, God's treasure, God's priests. La santidad es una señal que somos el pueblo de Dios, somos sacerdotes de Dios. Moses tells this new generation, Moisés le dice a esta nueva generación, I want you to remember this word. quiero que recuerdes esta palabra. Because when you cross the river, Porque cuando cruces el the río, Jordan River, and you enter into the land of the Canaanites, cuando cruces el Jordán y entres a la tierra de los cananeos, I don't want you to bow down before their gods. yo no quiero que tú te postres a sus dioses. I don't want you to worship like they Yo no do. quiero que tú alabes y adores como I don't adoran a want you sus to live dioses. like they live. Yo no quiero que tú vivas como ellos I don't viven. want you to eat like they eat. No quiero que comas como ellos I don't comen. want you to celebrate like they Yo celebrate. no quiero que tú celebres como ellos I don't want celebran. you to be married like they are Yo no married. quiero que te cases como ellos se I casan. don't want you to do the things that they do. Yo no quiero que hagan las cosas que ellos hacen. Because it is an abomination unto me, says the Lord. Porque lo que ellos hacen es una abominación para mí, dice el Señor. I hate it, says the Lord. Odio lo que hacen, dice el Señor. I reject it, says the Lord. Rechazo lo que hacen, dice el And I will Señor. destroy it, says the Lord. Y lo voy a destruir, dice el Señor. Give God a hand. Dale un aplauso al Señor. This is some strong stuff that Moses is telling. Estas son cosas duras y fuertes que el Señor le está diciendo al pueblo. They appear on the surface to be polemical. A la superficie de estas palabras parecen ser polémicas. The word holy in the verse that I read Que la palabra santo en el versículo que leímos comes from the Hebrew. viene de una palabra hebrea Or if you have a Bible dictionary, Strong's 69:18. que es la palabra categorizada en el Strong's 69:18. 6918, palabra número 6918 en el diccionario Strong's. It is translated to us as sacred. Y se nos traduce a nosotros como sagrado. It is translated to us as holy. Se nos traduce a nosotros como santo. Brown's Drivers Briggs Dictionary says El diccionario de Brown's Drivers Briggs dice that when we use the word holy, or in Hebrew kadosh, que cuando usamos la palabra santo o en hebreo kadosh, we're talking about a sacred place, estamos hablando de un lugar, un espacio santo, such as the court in the tabernacle, tal como la corte en el tabernáculo the de bread in reunión, the tabernacle, o como el lugar del pan en the el altars in the tabernáculo, o como tabernacle, los altares que están en el the tabernáculo, dressing of the high priest in the o la tabernacle. vestimenta del sumo sacerdote en el tabernáculo. It was sacred, it was holy, it was consecrated. Eso era sagrado, era santo, era consagrado. When we talk about the word kodesh or holy, Cuando hablamos de la palabra Kodesh o santo, we're talking about something that is separate. estamos hablando de algo que está apartado o separado, Something that is separate from human infirmity. que se separa, se aparta de la enfermedad humana, Something that is separate for impurity, ritual impurity. que se separa para que no sea ritualmente impuro, Something that is separate from sin. algo que se separa lejos del pecado. Moses is telling this new Y generation, Moisés le dice a esta nueva generación, you are to be separate. tú debes de ser separado, You are to be different. una generación diferente. You are to be consecrated. Debes de ser una generación consagrada, You are to be dedicated. una generación que es dedicada. When people see you, Y que cuando la gente te mira, they should see a piece of God in you. deberían de ver un pedazo de Dios en ti. This is something different. Esto es algo diferente, It's something the generation never quite understood. algo que la generación nunca pudo entender. The first generation that came out of Egypt, La primera generación que salió de Egipto, spiritual Babylon or the world, del mundo o de Babilonia espiritual, they struggled with this word. esa generación batalló, tuvo problemas con esa palabra. They couldn't stop being Egyptian.
porque no pudieron dejar de ser egipcios. Many of them perished. Muchos de ellos murieron por eso. Many of them were separate from God. Muchos de ellos fueron separados de la presencia de Dios por Many eso. of them never discovered God's will for their life Muchos de ellos nunca descubrieron la verdadera voluntad de Dios para sus vidas. because they could not understand this word called holiness. Porque no pudieron entender o comprender esta palabra, santidad. We are living in such a time Y estamos viviendo en tales días hoy, where this word is seen as a disease, en cual esta palabra nuevamente se le mira como una enfermedad o una plaga. where this word is seen as a form of terrorism or extremism. Esta palabra hasta se le mira como una forma de extremismo, inclusive terrorismo. When people think of the word holiness, Cuando la gente piensa en la palabra santidad, they think of rules and restrictions. la gente piensa en reglas y restricciones. And all of those things are totally wrong. Y todos esos pensamientos están sumamente equivocados. They're shallow thoughts. Son pensamientos pero muy They're muy superficial definitions of the super- word. superficiales y son definiciones muy superficiales de la palabra. Because the word holiness, Porque la palabra santidad it's like the ocean. es como el océano. There are pieces of the ocean that are of greater depth than others. Hay lugares en el océano que son de profundidad aún mayor que otras. And those deep places have treasures, Y esos lugares profundos tienen estos tesoros have wonders incalculables. and marvels. Tienen maravillas y cosas maravillosas. And that is the word holiness that the Bible presents us. Y así es la verdadera definición de la palabra santidad que nuestro Dios nos muestra. This word has been used over decades. Esta palabra santidad ha sido ya usada a lo largo de las décadas. It has been used to oppress people. Y equivocadamente ha sido usada para oprimir a la gente. It has been used to control people. Ha sido usada desafortunadamente para controlar a la gente. It's been used in such weird ways. Ha sido mal usada en muchas maneras raras. Let me tell you about my walk with God. Déjame decirte acerca de mi caminar con Dios. When I came to God, Cuando yo vine a Dios, I understood baptism. yo entendí el bautismo. It took me a few seconds to understand baptism. Solo me costó unos cuantos segundos entenderlo. I understood the Holy Ghost, Entendí el Espíritu Santo the need to be filled with the Holy Ghost Y la- with the evidence of speaking in other tongues. y la necesidad de ser lleno con el Espíritu Santo y esa evidencia I de didn't hablar en lenguas. struggle with repentance. Yo no batallé con el arrepentimiento. I didn't struggle to read the Bible. Yo no batallé en leer la palabra de Dios. I didn't struggle with prayer. No batallé con la oración. I didn't struggle with fasting. No batallé con ayunar tampoco. I didn't struggle with church attendance. No batallé con venir a los servicios tampoco y congregarme. But when I came face to face with this word called holiness, Pero cuando me confronté a esta palabra, santidad, I started to scratch my me head. empecé a rascar la cabeza. I couldn't understand it. No podía entenderla completamente. I asked people to explain it to me. Y le pedí a la gente que me la explicara la definición. What is it to be holy? ¿Qué significa el ser santo? Why is God holy? ¿Por qué Dios es santo? Why does he ask us to be holy unto him? ¿Por qué es que Dios nos pide que seamos santos hacia Él? I was a young man Yo era un joven and I struggled with this word. y batallaba con esta palabra. I couldn't quite grasp or understand what this word meant. No podía tener el entendimiento de esta palabra. I asked many people, could you please explain this word to Le me? pedí a mucha gente, por favor, ¿me puedes explicar esta palabra? Because it's impossible to open the Bible and not be confronted by this word. Porque es imposible abrir la palabra de Dios y no ser confrontado con esta palabra. I wanted to santidad. comprehend and understand this word. Quería entender y comprender esta palabra. I went to books and read books after books after books after books. Fui a ver libros y leí libro tras libro tras libro tras libro. I went to experts Fui a los expertos. and I asked them and talked to them Les pregunté y hablé con ellos. and heard what they had to say. Y oí lo que ellos tenían que decir. I went to many people. Fui a mucha gente. I went to many teachers and rabbis and Christians and professors. Fui a muchos maestros y rabíes y profesores
y cristianos. I wanted to understand this word, holy. Quería entender esta palabra, la palabra santo, Because I understood and knew porque yo entendí y percibía that I need to understand what this word means. que yo debo entender completamente qué significa esta palabra. That God called me to be holy. Porque Dios me llamó a ser santo. I just didn't know how to be holy. Pero yo no sabía cómo ser santo. Has anyone had that problem? ¿Alguno de ustedes tiene ese problema? Somebody tells you to do something, Alguien te dice que hagas algo, but you don't know how to do it. pero no sabes cómo hacerlo. That's the problem with this word in Ese- today's time. Ese es el problema hoy en día con esa palabra. Moses tells this other generation, Moisés le dice a esa generación, when you cross the Jordan River, cuando cruzas el río Jordán, I don't want you to be common. yo no quiero que seas común. What he's telling them Lo que Moisés les está diciendo is don't adopt their thoughts. es no adoptes la forma de pensar de esa gente mundana. Do not adopt their way of living. No adoptes esa forma de vivir que ellos tienen. It might look attractive. Tal vez te parezca una forma atractiva. It might feed your feelings. Tal vez te alimentan tus emociones. It could look like those people are being blessed. Puede parecer que esa gente está siendo bendecida, parece. It could look desirable to the eyes. Puede parecer que aquello es atractivo a los ojos, But the Lord rejects it. pero el Señor lo rechaza. The Lord wants nothing to do with that. El Señor quiere que no tengas nada que ver con eso. He wants you to believe in His word. El Señor quiere que creas en su palabra. He wants you to believe in what He wrote down Él quiere through que Moses. tú creas, el Señor quiere que tú creas lo que Él escribió por medio de Moisés. When you enter into the promised land, Cuando entres a la tierra prometida, dice el and people Señor, question how you dress, y la gente dude o pregunte acerca de cómo te vistes, and they question how you eat, y te preguntan y ponen en duda la forma que qué es lo que tú comes, and they question what you celebrate, y ponen en duda aquellas cosas que debes de celebrar, and they question and question and question, y ponen en duda y preguntan y cuestionan, like the snake did with Eve in the Garden of Eden. así como la serpiente lo hizo con Eva en el jardín del Edén. You are to remember Tú debes de recordarte that you are a holy people unto the Lord, que tú eres un pueblo santo ante el Señor, that the Lord chose you out of all the people on the earth, que el Señor te ha escogido a ti de entre todos los pueblos de la tierra, that the Lord desires you to be His possessed treasure. que el Señor te ha llamado a ti a ser el tesoro deseado de Él. You are to remember Tú debes de recordar what is written in the Word of God. que ha sido escrito como palabra de Dios. This is so simple, Es tan simple, and yet very few people can do it. pero aún así muy poca gente lo puede hacer. Because there's something called peer pressure. Porque hay una cosa que se llama presión, Have you ever felt peer pressure by your presión friends, de tus by your colegas, family, by your children maybe? que tú no has tenido presión de tu familia, de tus amigos, en tu escuela, de tus colegas de trabajo. This is the month of June, so I can say it. Este es el mes de junio, así que puedo decir lo que voy a How decir. many of you feel pressured in Halloween? ¿Cuántos de ustedes se sienten presionados durante el tiempo de Halloween? Don't you feel pressured? ¿No te sientes bajo presión? Do you see how they try to persuade you? ¿Cómo la gente trata de persuadirte a ti? If you dress like this, if you eat this, if you give that, if you say this. Que por qué vistes así o no vistes así? ¿O por qué no comes esto? ¿Por qué comes aquello? ¿Por qué It's no- pressure. Es presión. Your neighbors do it to you. Tus vecinos te lo hacen a Your ti. family does it to Tu you. familia tal vez te presiona. Your child comes from school. Mommy, can I dress like Tu niño X, Y, viene and Z? Tu niño viene de la escuela y te dice, mami, ¿me puedo vestir de tal manera en It Halloween? looks so fun. Se mira tan divertido. I want to do it too. Yo también lo quiero hacer. Martha is doing it. Marta lo está haciendo, mi mejor amiga. Johnny's doing it. Johnny lo está haciendo. I want to do it too, Yo mommy. también lo quiero hacer, mami.
and you feel pressure y sientes presión, to be like the world. presión a ser como el mundo. When the Lord told you, Pero el Señor te dijo a ti I am the God of the living and not the dead. que yo soy el Dios de los vivos, no de los You muertos. are not to touch the dead. Tú no has de tocar cosa You are not muerta. to speak to the dead. No tienes que hablar con You are cosa not to muerta. celebrate the No dead. tienes que celebrar lo Because muerto. I am the God of the living. Porque tú debes desear al Dios que vive, el Dios viviente. Have you ever felt pressure? ¿Alguna vez has sentido esa presión? Have you ever felt pressure ¿Alguna vez has sentido tal presión to dress this way de vestirte de tal forma? when the Lord says don't do it? Pero el Señor te dice que no lo hagas. If you're a woman, He tells you don't dress like a man. Si eres mujer, el Señor te dice no te vistas como hombre. If you're a man, He tells you don't dress like a woman. Si eres hombre, el Señor te dice no te vistas, parezcas a mujer. Don't you feel pressured by the world today? Hoy en día, dime si no sientes presión del mundo. Men are wearing skirts and women are wearing man clothes. Los hombres andan vestidos en falda y las mujeres andan en vestimenta de hombre. Don't you feel pressure? ¿No sientes presión? In my job, there are men that carry purses. En mi trabajo hay hombres que andan con bolsas. In my job, there are men that go to the women's restroom. En mi trabajo hay hombres que entran al baño de las mujeres. Don't you feel pressure? ¿No sientes presión? Don't you feel pressure to be merciful, to be graceful? ¿No sientes presión a ser misericordioso To be y tener gracia tolerant? y ser tolerante? Don't you feel pressure by Egypt? ¿No te sientes presionado por Egipto? But the Lord your God says, Pero el Señor tu Dios te dice, I made you Adam and I made you Eve. yo te hice a ti a Adán y a ti te hice Eva. You, the man shall not dress like a woman, the woman shall not dress like a man, Adán because no it se- is an abomination unto me, says the Lord. Adán no se viste como Eva, Eva no se viste como Adán, porque es una abominación a mí, dice el Señor. Don't you feel pressure? ¿No sientes presión? Don't you feel pressure to celebrate? ¿No sientes presión de que quieren que celebres algo? Don't you feel pressure to dress? ¿No sientes que te apresionan para que te vistas de tal forma? Don't you feel pressure to eat? ¿No sientes presión cuando te dicen que comas algo? I had different men, people come and tell me, Yo he tenido varias personas que vienen y me dicen, we can eat everything. podemos comerte todo lo que sea. So I picked up a cockroach one day Así que levanté una cucaracha un día. and I said, here you go. Ándale, aquí tienes. We can eat everything. Podemos comer de todo. I said, look at that little hole in the wall. Le dije, mira ese hoyo en la pared. That's Jerry over there. Allá está Jerry. You know, Tom and Jerry, Jerry's over there. Allá está Jerry. Toma el gato por allá. Why don't we grill and tamal, make Jerry a tamal? ¿Por qué no a Jerry lo tomamos y lo hacemos un tamal? He told me, oh, whoa. Y esa persona me dijo, "Oh, espera. We shouldn't eat everything, maybe. Tal vez no debamos de comerte todo o todo. Have you thought about that? ¿Has pensado en eso tú? Did Jesus eat everything? Pregúntate, ¿acaso mi Mesías, acaso Jesús comió de todo? These are questions. Son preguntas. The answers are in the Word of Y God. las respuestas están en la palabra de Dios. Just because you don't know them doesn't mean they're not true. El hecho de que tú no las sepas no significa que son real. Don't you feel pressure? ¿No sientes tu presión? The world wants to pressure you in how you dress and how you eat and what you celebrate and how you live and how you practice. El mundo te quiere oprimir en cómo te vistes, en qué comes, en cómo andas, cómo actúas, qué celebras, qué no haces, qué si haces. But Moses told the people, Y aún así Moisés le dijo al pueblo, I don't want you to be common. yo no quiero que seas común como ellos. I want you to be a holy people. Yo quiero que seas un pueblo I want you to santo, be the people of God. el pueblo santo de Dios. I want you to remember what is written in the Word. Quiero que recuerdes lo que ha sido When they escrito. question your convictions, Cuando cuestionen tus convicciones, when they question your understanding of the Word of God, cuando cuestionen tu entendimiento de when la they palabra de peer Dios, pressure you, cuando vengan a presionarte y oprimirte, you are to remember who you are. tú has de recordar quién tú eres. You're not ordinary. Que no eres ordinario, You're not common. no eres común y You're not corriente, vulgar. no eres vulgar. You are a separate people. Tú eres un pueblo separado a You tu are a Dios, people that is holy. un pueblo que es santo, You are a people that is consecrated. que es You consagrado, are a people that is dedicated. que es dedicado, You are a possessed treasure. que eres un tesoro deseado You're por the tu Dios. nation of God.
You're the nation of God. Eres el pueblo y la nación de Dios. You are the priest of God. Tú eres un sacerdocio de Dios. If you choose to be, Pero solamente lo serás si tú escoges ser santo. you see, holiness Porque la santidad is something you have to continuously pursue. es algo que tú debes de perseguir y practicar continuamente. A tie doesn't make me holy. Tu corbata no te hace A santo. suit doesn't make me holy. Tu traje no te hace santo. But being holy makes me dress differently. Pero, yo ser santo me hace a mí vestirme diferente. Prayer doesn't make me holy. La oración no me hace santo. But when I'm holy, I pray. Pero porque yo soy santo, yo oro. Studying the word of God doesn't make me holy. El estudiar la palabra de Dios no me hace santo. But being holy makes me study the word of God. Pero porque yo soy santo, eso me hace a mí estudiar la palabra de Dios. Is anybody understanding what holiness is? ¿Alguien está entendiendo lo que es santidad? Give God a hand. Dale un aplauso al Señor. Holiness Santidad. can only be obtained by a desire to know God. La santidad solamente puede ser obtenida cuando tienes un deseo de conocer a Dios. Holiness Santidad can only be understood by a commitment to understand God's written word. solo se puede entender cuando haces un compromiso contigo de comprender la palabra de Dios. Holiness Santidad is what Paul calls a circumcised heart. es lo que a Pablo le llama un corazón circuncidado. Because if your heart is circumcised, your mind is circumcised, Porque si tu corazón, tu mente es circuncidada, then you will desire to do the word of God. entonces tú vas a desear practicar y cumplir la palabra de Dios. Holiness is following the Holy Spirit of God. Santidad significa seguir la enseñanza y la instrucción del Espíritu Santo de Dios. Which leads you to knowing the written commandments of God. Y eso te lleva a conocer las instrucciones y los mandamientos escritos de Dios en su palabra. If you have any doubt, look at Ezekiel 36, Y 27. si tú tienes alguna duda de lo que acabamos de decir, ve y busca en el libro de Ezequiel capítulo 36 versículo 27. Contemporary English Version Bible says, because I will put my spirit, it's talking about the Holy Spirit, I will put my spirit in you and make you eager to obey my laws and my teachings. Dice el Señor, y pondré dentro, dice hablando nuestro Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Holiness makes you understanding God's love for you. La santidad te hace a ti poder entender el amor de Dios para ti. People don't understand God's love. La gente no entiende el amor de Dios. They think that it's tolerance, Piensan que el amor de Dios es tolerancia. but they forget to put it back in context. Pero se les olvida poner la tolerancia en el contexto bíblico. Let me reveal to you what love, the love of God is, Así que déjame revelarte a ti lo que significa el amor de Dios. so that you will have a biblical definition. Para que tú tengas la definición bíblica correcta. First of John 5:3. Primera de Juan 5:3. For this is the love of God, says the apostle, Pues este es el amor de Dios, dice el apóstol Juan. that we keep his commandments. Que nosotros guardamos sus mandamientos de And Dios. his commandments are not burdensome. Y sus mandamientos no son gravosos. Holiness is something you can only obtain if you continuously pursue it. Santidad es algo que solamente la podrás obtener si continuamente la estás persiguiendo y tratando de cumplir. Holiness is about an eternal life. La santidad se trata de una vida eterna. Before you can have a new life in Christ, Antes de que tú puedas tener una nueva vida en Cristo, you must die to your ego and self. tienes que morir a ti mismo y a tu ego. That has to do with holiness. Y eso tiene que ver con santidad. Before you can follow Jesus Christ of Nazareth, Antes de que tú puedas seguir a Jesús Cristo de Nazaret, you must, as the apostle says, pick up your metaphorical cross. como dice el Evangelio y los apóstoles, tú tienes que levantar tu cruz
simbólicamente hablando. And you are to carry it with Christ. Y tú debes de acarrear tu propia cruz así con Cristo, con el Mesías. Before you can become like Christ, Antes de que tú puedas hacerte como nuestro Mesías, you need to learn to study the Word of God diligently. tienes que aprender a estudiar la palabra de Dios diligentemente. That's holiness. Eso es santidad. When we will sit down and we add all of these things up, Cuando nos sentamos y sumamos todas estas cosas, we arrive at the conclusion llegamos a la conclusión that holiness is privilege. de que la santidad es un privilegio. It's a privilege. Es un privilegio. Not everyone can be holy. Y no todo mundo puede ser santo. Not everyone is going to desire it. Porque no todo el mundo va a desear ser santo. Not everyone is going to understand it. Y por eso no todo el mundo podrá entenderla. God is coming back for a holy people. Y aún así el Señor viene por un pueblo santo. He's not coming back to take the common folks. Él no viene a llevarse a la gente común. He's not pursuing the common things. Él no está persiguiendo cosas comunes. El He's not Señor. looking for common people. El Señor no está buscando a gente común y corriente. He's looking for people that are pursuing Him. Él está buscando a gente que lo está persiguiendo a Él. And those that pursue Him pursue holiness. Y los que persiguen a Dios están persiguiendo su santidad. Because it's privilege. Porque es un privilegio. It's privilege. Es privilegio. Holiness is privilege. La santidad es un privilegio. When the Lord says, don't do this, that's a privilege. Cuando el Señor te dice, no hagas esto, es un privilegio que no lo hagas. I come from the world. Yo vengo del mundo. My Mexican family, we come from the world. Mi familia mexicana, ellos vienen del mundo. We come from doing bad things. Venimos de hacer cosas malas. We come from, disobedience to the word of God. Venimos de estar en desobediencia We a la come from palabra de Dios. idolatry. Venimos de la idolatría. We come from being common. Venimos de ser comunes y corrientes. That's how we were. Así es como éramos, así estábamos. I got to see as a child what a common life is. Yo cuando era niño chiquito pude ver con mis ojos lo que significa una vida común. I saw people drink. Yo vi a gente emborracharse, I saw people get drunk. gente intoxicarse. I saw people do drugs. Yo vi a gente hacer drogas. I saw people work 4 jobs. Vi a gente trabajar 4 trabajos. I saw people unfaithful. Vi a gente que era infiel a su pareja. I saw so many things. Yo vi tantas cosas. I saw people be thieves. Yo vi a gente que eran rateros. I saw people do so many wicked things. Yo vi a tanta gente hacer tantas cosas And tan malas. I was a child in the middle of it all. Y yo era un niño en medio de ese ambiente común y corriente y sucio. I remember still. Yo me acuerdo aún. And I remember in high school, Y me acuerdo en preparatoria. I asked myself, is that the life that I want? Yo me pregunté en preparatoria, ¿esa será la vida que yo quiero para mí? I was poor Yo era pobre, and lost estaba perdido, and ignorant. estaba ignorante. I was just one of the many. Solo era uno del montón. I didn't want that for me. Y yo no quise eso para mí. How many of your parents want something better for their children? ¿Cuántos de ustedes como padres quieren algo mejor para sus hijos? Do you want something better for your children? ¿No quieren algo mejor para sus hijos ustedes? Do you want them to rise? ¿Acaso no quieren que ellos Do you want them to be successful? vuelen y sean Do you want exitosos? them to hear the voice of God? Que puedan oír la voz de Dios, Do you want them to change? que puedan cambiar su vida, Do you want them to be used by que God? sean usados por Dios. Then you, my friend, want holiness. Pues entonces tú, amigo y amiga, verdaderamente quieres santidad. And then I met a group of people Y luego me encontré con un grupo de personas that were pursuing holiness que también estaban persiguiendo la santidad in Templo Nueva Vida en New Life Temple with Pastor Homero Plata. con el pastor Homero Plata. And I went to my first service at 10. Y yo fui a mi primer servicio a la edad de 10 años. I remember looking at the Me pastor. acuerdo a ver al pastor. I don't remember his sermon. No me acuerdo del sermón de ese día. I was there for a long time, but I don't remember none of the messages. Como chico se me hizo un largo tiempo, pero no me acuerdo nada del What I mensaje. do remember Pero lo que sí me acuerdo is how he lived. es cómo él vivía. Cómo él vivía. I was 10 years old and I still remembered how he lived. Yo tenía 10 años en aquel entonces y todavía me acuerdo cómo él vivía. My pastor used to pray. Mi pastor
seguía en oración, él oraba. I remember Yo me acuerdo him praying. que él oraba. My pastor used to fast. Mi pastor ayunaba muy seguido. I remember him Yo fasting. me acuerdo verlo a él I remember ayunando. him carrying this big old 10-pound Bible. Recuerdo verlo a él a cargar esta Biblia grande, pesada de 10 libras. When he wasn't looking, I would go and open it. Cuando él no estaba viendo, yo iba y abría esa Biblia de And él. I wanted to see what was in that book. Y quería ver qué es lo que había en ese libro. And there was writing and notes and circles and paper clips. Y había escritos de su mano, en notas y subrayados. I don't know what none of that stuff meant. En ese momento yo no sabía qué significaba But eso. I know he studied the word. Pero me mostraba que él estudiaba la palabra de Dios. I remember his wife. Me acuerdo a su esposa She used to minister. que administraba, su esposa ministraba. I remember his children. Me acuerdo que sus hijos, He had 7 kids. sus 7 hijos, 6 of them were dedicated to the work of the ministry. que 6 de esos hijos estaban dedicados al ministerio. One of them was in Sunday school. Uno estaba en la escuela One of them was, dominical. 2 of them were musicians. 2 de ellos eran músicos. Some were singers. Algunos eran cantantes, Others cantaban. worked in the cafeteria. Otros trabajaban en la cafetería. He had one son who was rebellious. Y tenía un hijo que era rebelde. He struggled with that son. Batalló con ese hijo. It was his youngest son, Era el más joven and he was rebellious. y era rebelde. And he wanted the world. Y quería el mundo. And I remember my pastor struggling with his own Yo me son. acuerdo a mi pastor batallando con su propio hijo. I remember him praying for him and his own son. Me acuerdo él orando por su I remember propio hijo. my first lady, my pastor's wife, coming and crying and praying for her first Me son. acuerdo su mamá, la esposa de mi pastor, la primera dama, llorar y orar por su I hijo. remember his siblings coming and praying for that young Me man. acuerdo a sus hermanos ir y orar por ese hermano rebelde. And that young man just stood in the altar like this. Y ese joven rebelde solamente se mantenía parado con las manos encima He en was el a altar rock. así. He was a rock. Era una piedra. He didn't want nothing with God. No quería nada con Dios. I remember him coming to service one day with a mohawk. Me acuerdo que un día entró al santuario con un mohawk And his dad looked at him. y su padre lo vio. And you can imagine what happened. Y puedes imaginar qué pasó con He esos grabbed his colores. son and took him to the office. Se agarró a su hijo y se lo llevó a la oficina. You could tell. I was 10 years old, but I could tell Yo tenía 10 años, pero yo podía ver that young man wanted to be like the people out there. que ese jovencito quería ser como He la wanted gente to allá dress afuera. like them. He wanted his haircut like them. He wanted to talk like them. He wanted to be like them. Quería hablar como ellos, vestirse como ellos, ser como ellos. I remember the day he came with a worldly girlfriend to the church. Me acuerdo del día que él entró con una novia mundana de allá afuera al servicio. His mom went like this. Su madre hizo esto. But they fought. Pero ellos pelearon. They stayed holy. Ellos se mantuvieron santos. And today he's serving God with his wife and his children. Y hoy ese joven rebelde está sirviendo a Dios con su familia. So when you choose to be holy, Así que cuando tú escoges ser santo, when you choose to be a holy people unto God, cuando tú escoges ser un pueblo santo a tu Dios, you become the light of the world. tú te conviertes en la luz del The mundo. people that come through there, La gente que viene de allá afuera they're going to want the privilege that you have. van a querer el privilegio que tú tienes. I know some of you don't believe me. Yo sé que algunos de ustedes no me creen. ¿Cuántas familias, hermana, How many families, sister, han venido a esta iglesia have come to this y congregation quieren lo que usted tiene? and what what you have? Muchas. Y a todas Many. se les ha dicho, And the same thing has been told to them. si crece raíces If you grow y se roots convierte firme y fiel en este lugar, and you become faithful to the Lord in this place, hasta la tercera y cuarta generación servirán a Jehová. your third and fourth generation will serve the Lord. Maybe you don't value what you have, Tal vez tú no valoras lo que tienes aquí, but it's a privilege. pero es un privilegio lo It's que a no privilege valoras. to be here today. Es un privilegio estar aquí hoy. It's a privilege to be able to come here and pray to the all-powerful God. Es un privilegio venir a buscar y a orar al
al Dios Todopoderoso. It's a privilege to study His Word. Es un privilegio el poder estudiar su palabra. Look at your children. Mira tus hijos. It's a privilege to have them. Es un privilegio tenerlos aquí. That God gave you these Y children. que Dios te dio a estos niños And they have 2 hands, and they have 2 feet, and they have 2 ears, and they have 2 eyes. que tienen 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 oídos, están completitos. Ask Sister Melly. ¿Dónde está tu hermana Meli? Ask her. Pregúntenle. I don't know how many years. Yo no sé cuántos años, I don't know how long she's been battling. cuánto tiempo ella ha estado batallando. On Friday, I could see in her mind, in her appearance, El viernes en la noche pude ver en su mente, en su cara, that she had gone through a journey in her mind. que ella pasó por una jornada en su mente That I know that many people possibly tried to hold her back. y de que tal vez mucha gente trató de detenerla a Maybe ella. it was peer pressure. Tal vez era presión de Maybe los it was her demás. family. Tal vez su familia. Maybe the neighbors. Tal vez los vecinos. Maybe the world. Tal vez el mundo. I don't know. Yo no sé. But she made up her mind. Pero ella decidió. I want to be a holy person. Quiero ser santa. I want to be a possessed treasure Y by quiero God. ser parte del tesoro de Dios. She made up her mind Y ella decidió to receive this privilege. recibir este privilegio. Holiness is not a burden. Porque la santidad no es una carga, It's a privilege. es un privilegio. The reason you feel that it's a burden, La razón por la cual tal vez sientes que la santidad es una carga it's because you haven't understood it. es porque no la has entendido. It's a privilege. No has entendido. Y If es un I'm a privilegio. woman Si yo fuera mujer and the word of God tells me y la palabra de Dios me dice how to treat my hair, cómo tratar mi pelo, how to treat my Cabello. clothing, how to be modest, cómo ser modesta, how to speak, cómo hablar, that's a privilege. eso es un privilegio. Even worldly men want an apostolic woman. Porque aún los hombres en el mundo ponen ojos y quieren una mujer que es santa. I know many of them that come to church for an apostolic woman. Yo conozco a muchos individuos que andan en el mundo, que son del mundo, que vienen a buscar una esposa a la congregación. Because being holy is attractive. Porque el ser santo es atractivo. Being holy is a privilege. El ser santo es un privilegio. I could tell you so many stories Puedo decir tantas historias of men that have come for an apostolic woman because she is holy. de cosas, de hombres que han venido de afuera a buscar una mujer apostólica. ¿Por qué? Por la santidad. If you were a man, Si eres un hombre, it is a privilege eres un privilegio. when the Lord says to guide your family. Cuando el Señor se ofrece para guiar tu familia. When the Lord says bring your family to the house of God. Cuando el Señor te dice trae a tu familia a mi casa. When the Lord says put me first, says the Lord. Cuando el Señor te dice ponme a mí primero, dice el Señor. And I will give you an abundant blessing. Y entonces yo voy a darte abundancia. It's a privilege to be a man in the house of Es un God. privilegio ser un hombre en la casa de Dios. You've never thought about this. Nunca has pensado en eso. Why don't we stand? ¿Por qué no nos ponemos de pie? In the Jewish culture, En la cultura judía and I always bring it up siempre menciono because the Bible is Jewish, porque las escrituras son judías. because Jesus was Jewish. Porque nuestro Salvador, nuestro Mesías es judío. There's something called the talit. Hay tal cosa que se llama el talit. If I have married you, you've probably seen a talit. Si yo te he casado a ti, tú has visto lo que es un talit. It is a mantle Es un gran manto that Jewish men put on que los hombres judíos se ponen that has strings at the edges called y tzitzits. tiene franjas y tiene franjas en las 4 esquinas que se llaman tzitzit. Those tzitzits at the corner of the talit, Esos tzitzits que están a las esquinas del talit, they represent the word of God. esos tzitzits representan, simbolizan la palabra de Dios. They are the commandments of God for His holy people. Esos 4 tzitzits a las esquinas de ese manto simbolizan la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Have you ever seen one? ¿Alguna vez has visto uno? Sometimes it's called a prayer shawl.
A veces algunas personas le llaman un manto de oración. And when someone is going to pray, Y cuando alguien va a orar, a Jewish man is going to pray. cuando un hombre judío va a orar, He puts on his talit. se pone su talit. Because the Lord said to go to your closet and pray. Porque el Señor dijo que entres a tu lugar cerrado, a tu closet, a tu lugar The closet that he privado. was talking about is the talit. A tu lugar privado. El lugar privado es el lugar donde tú encierras tu espacio. Just so dentro del you talit. understand how powerful this is. Para que entiendas lo poderoso que esto es. The Gospel of Mark tells us El Evangelio de Marcos nos dice about the woman, la mujer del flujo de sangre. acerca de la mujer, the woman that had the issue of blood. The woman that had the issue of blood in the Gospel of Mark. La mujer que tuvo el flujo de sangre en el libro de Marcos. She was telling herself, if I could only touch the corner of his garment. Como dice la canción, si tan solo tocare el borde de su manto, I would be healed. yo sería sana. Jesus had a talit. Lo que Jesús tenía puesto era su talit. And in the corner of his talit Y en la was the esquina, tzitzits, en el borde de su manto, el talit, estaban los tzitzits. the commandments of God. Los tzitziot, en los que representan los mandamientos de Dios. When that woman went to Jesus, Cuando esa mujer se acercó a nuestro Mesías, she was trying to touch the tzitzits estaba of estirando, Jesus' talit. tratando de alcanzar los tzitziot del manto del talit de nuestro Mesías. She was trying to touch Estaba tratando de tocar Jesus' holiness. la santidad de nuestro Mesías. She understood Porque ella entendía that where holiness is, que lo que es santidad, sickness cannot be. donde hay santidad no puede haber enfermedad. And Mark tells us Y Marco nos dice that she pushed herself que ella se empujó until she came to the prayer shawl. hasta que pudo tocar el manto, el talit, She touched the tzitzits, y tocó los tzitziot, which are a commandment in the book of Numbers, chapter 13, I believe. que son un mandamiento el tener esos tzitzit. En el libro de Números parece que está. To remember God's holiness, Que para recordar la santidad de nuestro to Dios, remember the commandments, para God's word, recordar los mandamientos, la palabra de to nuestro Dios, remember that God has chosen you and you are a holy people. para que te acuerdes que tú, el Señor, te ha escogido y eres un pueblo santo, So that you will remind yourself of how separate you ought to be when you walk in this para world. que veas esos y recuerdes cómo debes de comportarte, que eres un pueblo santo. The woman Esa mujer who was sick que estaba enferma con el flujo de sangre and possibly was gushing out blood, y tal vez estaba sangrando en ese momento, impura, she wanted to touch Jesus' tzitzits. quería tocar los tzitziot de nuestro Mesías. She understood that Jesus was a holy man. Ella entendía que nuestro Mesías era un hombre santo. She understood that he didn't eat everything that was placed in front Ella of him. entendía que él no comía cualquier cosa que se le pusiera enfrente. Leviticus 13. Levíticos 13 él dice que es lo que él comía. She understood that Jesus was a holy man. Y ella entendió que nuestro Mesías era un hombre santo. And she was obeying the Lord. He was obeying the Lord. Numbers 13, Deuteronomy chapter 6. Y que él estaba obedeciendo al Señor, como vemos en Deuteronomio 6 y Números 13. She understood that Jesus did not celebrate just any ordinary holiday. Y ella entendía que nuestro Señor no celebraba cualquier fecha que le dijeran. Because the first commandment says, thou shalt have no gods before me, says the Lord, because I am the Lord your God that brought you out of Egypt. Porque el primer mandamiento dice, no adorarás, no tendrás otros dioses antes de mí, porque yo soy tu Dios, el Dios que te sacó de Egipto, de la esclavitud. She understood Ella entendía that there was power que había poder in that talit. en ese talit, en ese manto. Jesus' obedience as a man Porque la obediencia de Jesús siendo hombre had power
tenía poder. His prayer life had Su power. vida de oración tenía poder. His desire to please his heavenly Father had power. El deseo de hacer la voluntad de su Padre Celestial tenía poder. His practice of the commandments had power. Su práctica de los mandamientos de Dios tenían poder. And when Mark touched it, she was healed. Y cuando la mujer tocó los talits, ella fue sana. That's holiness. Eso es santidad. That's holiness. Eso es santidad. What you don't know Lo que no entiendes, lo que no sabes, is that there's a tradition es que hay una tradición that before they put on the talit, que antes de que se ponen el talit, they recite a prayer. se recita They- una oración. I want you to hear this prayer. Quiero que tú oigas esta oración, Every man recites this prayer before he puts on the talit. porque cada hombre recita esta oración antes de que se pongan el talit para rezar. Listen to the words of this prayer. Oye las palabras de esta oración. Blessed are you, Bendito eres tú, Lord our God, Jehová nuestro Dios, King of the universe, Rey del universo, who has sanctified us que nos ha santificado with his commandments, con sus mandamientos and his commanded us y nos ha ordenado to enwrap ourselves para envolvernos in his tzitzit. en los tzitzit. Every time they put a prayer shawl on, Cada vez que se ponen un manto para orar, they remind themselves ellos se recuerdan of the privilege of holiness. del privilegio que ellos tienen de la The santidad. commandments of God are not a burden. Que los mandamientos de Dios no son una carga, They are a privilege. no son un peso, son un privilegio. If you ever understand this, Y si tú llegas a entender esta noción, if your mind ever arrives there, y si tu mente llega al punto de comprender esto, you're going to cry. tú vas a llorar, You're going to weep. tú vas a llorar You're going to ask God for forgiveness. y le vas a pedir a Dios perdón That of all the people out there, por toda la gente que está allá afuera, all the people in Houston, por toda la gente en esta all ciudad, the people in Texas, toda la gente en este estado, out of all the people in the states, de todos los estados de este país out of all 7 continents, y de todos los 7 continentes, He called you porque a ti te ha llamado to be holy. a ser santo He gave you the privilege. y te dio el privilegio He gave you the calling. y te dio el llamado He gave you the gift. y te dio el regalo He's knocking at the door. y Él está tocando a la puerta ahorita mismo, Not because you were great, no porque eres grande not because you are talented, y lo mejor y talentoso, but because He chose you. pero porque Él ha escogido tener misericordia de ti. If you could just understand that, Si tú pudieras entender tan solo eso, I want you to think about that. quiero que tú pienses en eso. Maybe you've thought that holiness was a burden. Tal vez tú siempre has pensado que la santidad es una carga, es un peso y que no quieres. Maybe you think that people just want to police you and tell you how to live. Y tal vez piensas que la gente solamente quiere controlarte y manipularte y ser la policía encima de ti con las You con la have it all santidad. wrong. Estás sumamente y horriblemente Your equivocado. mind has lied to you. Tu mente te ha mentido, trágicamente te ha mentido. Because it is because He loves you. La razón por la cual te ofrece santidad es porque te quiere. It's because He pursues you. Es porque Él va detrás de ti. It's because He wants you to be His possessed treasure. Es porque el Dios poderoso quiere que tú seas parte de su tesoro precioso. It's because He doesn't want you to become vulgar and Es- ordinary. Porque Él no quiere que tú te vuelvas vulgar y común y corriente. He wants you to be the light of the world. Él quiere que tú seas la luz del He mundo. wants you to be the salt Él quiere of que the tú earth. seas la sal de la tierra. He wants you to be the watchtower upon men. Él quiere que tú seas una atalaya, una torre que guía a He todo wants you to hombre. be His priest.
Y Él quiere que tú seas su sacerdocio. He wants you to be his holy nation. Él quiere que tú seas su nación santa. He wants you to be his fingers on earth. Él quiere que tú seas los dedos de Dios en esta tierra. He wants you to bring his kingdom here. Y Él quiere que tú traigas del reino de tu Dios aquí. But only you can choose that for yourself. Pero solamente tú puedes escoger hacer eso. Only you can choose to desire this privilege. Solo tú puedes escoger desear este privilegio de la santidad. Ask Sister Melly when you walk out Pregúntele a la hermana Meli cuando vaya de salida if she feels privileged. si ella se siente privilegiada o no. Ask her, let her tell you what it feels like to be privileged. Deja que ella te diga a ti lo que se siente el recibir ese privilegio. It's a privilege, not a burden. Es un privilegio, no es una carga. But you have to understand it. Pero tú tienes que comprender You eso. have to desire it. Y tú tienes que desear la You have to santidad. pursue Y it tú tienes que perseguirla y so that desearla. God can reveal himself into your life. Para que Dios empiece a revelarse en tu vida. I hope you can understand that. Espero que puedas entender eso. Don't live Y no vivas. for Jesus 20 more years Y no vivas para el Señor otros 20 años and not understand what holiness is. sin llegar a entender lo que la santidad verdaderamente es. It's privilege. Es un privilegio. It's a higher way of living. Es un nivel más alto de vida. It's a closer way of living to God. Es una forma de vivir más cercana a Dios. When you pray, Cuando tú oras, you draw closer to God tú te acercas a Dios because you obeyed a commandment. porque tú obedeciste un mandamiento. When you fast, Cuando tú ayunas, you draw closer to God te acercas a Dios because you obeyed a commandment. porque tú estás obedeciendo un mandamiento. When you dress like a man if you're a man and a woman if you're a woman, Si tú te vistes como hombre por ser hombre o porque eres mujer, te vistes como mujer, you draw closer to God te acercas a Dios because you're obeying a commandment. porque estás obedeciendo un mandamiento de tu Dios. When you give an offering or a tithe, Cuando das una ofrenda o un diezmo, you draw closer to God te acercas a Dios también because you're obeying a commandment. porque estás obedeciendo un mandamiento que Él dio también. When you testify to someone about Jesus, Cuando tú das testimonio a alguien acerca de nuestro Dios, you draw closer to te God acercas a Dios because you're obeying a commandment. porque tú estás obedeciendo un mandamiento que te dio. The opposite is also true. Y lo opuesto también es verdad. When you don't pray, Cuando no oras, you break a commandment and you draw away from Jesus. cuando no oras, quiebras un mandamiento y te alejas de Dios. When you don't fast, Cuando no ayunas, you break a commandment and you draw away from también Jesus. quiebras un mandamiento y te estás alejando de Dios. When you don't dress appropriately unto the Lord, Cuando no te vistes apropiadamente como que eres del Señor, you draw away from the Lord. te estás desviando y te estás alejando del Señor. When you don't give and you can give, Cuando puedes dar tu diezmo y tu ofrenda y prefieres no darlo, because there's something more important in your mind porque hay algo más importante en tu corazón allá afuera. that draws you away from God. Eso te aleja de Dios. When you don't testify Cuando no testificas de lo que Dios ha hecho en tu vida, of the goodness, de la bondad, of the blessing, de la bendición, of the greatness, de la grandeza, of the mercy, de la of the misericordia holiness of the Y las- all-powerful y God, la santidad de este Dios todopoderoso, you draw away from God te alejas también de Dios, because you broke a commandment. porque estás quebrando uno de sus mandamientos. The choice is yours. Pero la opción es tuya. I made up my mind in high school. Yo decidí tomar mi decisión cuando yo estaba There's en la a prepa. sister here that knows me from my high school days. Hay una hermana aquí que me conoce de mis días en la prepa. She's over there, and her husband. Allá está ella con su esposo. She met me when I was in high school. Ella me vio cuando yo estaba en la preparatoria. She can tell you how I was in high school. Ella les puede decir cómo yo era en preparatoria. Nobody made me. Nobody made me. Ella puede decirle que nadie me obligó a My mí. pastor didn't obligate Mi me. pastor no me obligó. My mother did not Mi obligate madre no me me. obligó. No brother and sister obligated. Ningún hermano o hermana me obligó. I wanted to know God
face to face for Yo myself. decidí seguir a Dios y conocer I a Dios. chose to pursue holiness. Y buscar a Dios cara a cara. Yo decidí buscar It's been santidad. over 20 years, and let me tell you, Han sido más de 20 años y déjame decirte, I've seen God multiple times in my life. yo he visto a Dios muchas veces en mi vida. When I've needed Him, He's been there. Cuando lo he necesitado, Él ha estado ahí. When I couldn't get up, He got me up. Cuando no me podía levantar, Él me levantó. When I needed a word, He gave me a word. Cuando necesitaba una palabra, Él me dio una The palabra. doctor said I couldn't have kids. Cuando el doctor dijo, no vas a poder tener hijos. Look, I have 5 now. Mira, ya tengo 5. I have twins now. Y gemelos los Because últimos. that is His word. Porque esa es su palabra. That is His blessing. Es su bendición. You will have kids if you obey me, says the Lord. Tú tendrás semillas si me obedeces, dice el Señor. I couldn't have made it this far Yo no pude llegar tan lejos como he llegado hasta ahora. just by being a common man. Solamente con ser una persona común. It No is pude my llegar aquí. time alone with God. Yo he estado a solas con Dios. That is the time Cuando he estado a solas con Dios, ese es el momento. when I have received direction for Cuando my he, life. cuando he recibido dirección para mi vida de Dios. God is presenting this gift to you Y Dios te está presentando ese regalo a ti. to pursue privilege, Para que tú persigas ese privilegio. to pursue holiness. Para que tú persigas la santidad. These children, these young people, Estos niños, estos jóvenes que están aquí, they will also have to choose. ellos también van a tener que tomar su decisión individualmente. Look, can Mira. I just be real with you? Mira, puedo ser sinceros con ustedes. There's a lot of churches, Hay muchas iglesias, too many. demasiadas iglesias. Like Burger King, they're everywhere. Como Burger King en la esquina, hay muchas. But nobody talks about holiness anymore in church. Pero ya casi ya no hablan de la santidad en las, en las I'm being iglesias. honest with Estoy you. siendo honesto con ustedes. That's just how it is. Así es como es. Nobody is willing to dive into the word. Ya nadie está dispuesto a brincar, echarse un clavado, a entrar a la palabra de Dios. But God is holy. Pero Dios es santo. He will always be Y holy. Él siempre será santo. And He's looking for a holy people. Y Él todavía está buscando a un pueblo santo. The altar is